Buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, empezamos tarde la reunión hoy, debido a que estábamos esperando que llegaran los hermanos de sus vueltas. Abrimos en Romanos 8:26. Estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia dice las arras de la posesión adquirida. Nosotros somos hijos de Dios y nacimos de nuevo y nacimos del Espíritu. La Biblia dice que todo aquel que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros pasamos a ser hombres espirituales. Y el tema de hoy es dedicarse a dar tiempo al Espíritu, darle tiempo al Espíritu. Este es el tema que vamos a tocar hoy. Como nosotros nos componemos en espíritu, alma y cuerpo, cuando el Espíritu vino a morar en nosotros, el Espíritu vino a morar en nuestro espíritu. Acuérdense que nosotros somos templo del Espíritu Santo y somos la morada de Dios. El Espíritu antes estaba afuera, ahora está adentro, mora en nosotros y está con nosotros y en nosotros. Ahora, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que leímos el otro día, el Espíritu Santo que nos guiaría a toda verdad. ¿Por qué? Porque iba a tomar de Cristo, nos iba a dar a conocer y las cosas que han de suceder pronto. El Espíritu nos revelaría a Jesucristo, el Espíritu Santo. Yo quiero que usted lea conmigo la Biblia. La Biblia es la revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Y también es el conocimiento de los misterios. Si usted lee la Biblia espiritualmente, en el Espíritu, usted va a poder entender los misterios que están escritos en ella y toda ciencia. Una de las cosas que hago cuando estoy orando es pedirle al Señor que me dé a conocer los misterios y toda ciencia, para entender lo oculto y para entender y poder tener discernimiento para enseñar mejor las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y el Espíritu Santo en 2 Corintios capítulo 2 versículo 10 dice que Él escudriña lo profundo de Dios. Amén. Y nos va a conocer. Eso quiere decir que el Espíritu Santo dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado a los que le aman. Y el Espíritu Santo acomoda lo espiritual, y Él escudriña aún lo profundo de Dios, dice, según 1 Corintios capítulo 2 versículo 10. Cuando usted está edificándose en la palabra, usted entra en el Espíritu y el Espíritu le revela la palabra, que también es Espíritu. Y usted no se olvide que la palabra fue inspirada por el Espíritu. Amén. Por el Espíritu Santo. Y toda palabra que fue inspirada por Él, toda ciencia que está escrita, Él nos va a revelar a nuestro corazón. Ahora, ¿qué dice así? En Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu, vamos a decir el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Diga conmigo, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad.
Una de las cosas que usted tiene que reconocer es que es un hombre o una mujer débil. Usted mora en un cuerpo de debilidad. Acuérdense que usted es un espíritu que tiene un alma y que tiene un cuerpo, y este cuerpo es la parte débil nuestra. Dice la Biblia que el espíritu, tu espíritu, está presto para las cosas de Dios, pero la carne es débil, y la carne no se sujeta a la voluntad de Dios porque no puede. Y nosotros no podemos contra los apetitos de la carne. Acuérdense de él. Entonces, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Una de las cosas que cuando me postro de rodillas ante la presencia del Dios Todopoderoso es reconocer que soy débil y que soy carne y que soy polvo. Eso es lo primero que reconozco delante de Dios. Yo siempre le digo: Padre, tú sabes que soy polvo y que soy débil y que nada puedo hacer sin ti. Y eso es lo que tú tienes que saber. Y que la única forma de que tú puedas crecer espiritualmente es rindiéndote al Espíritu, para que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Pero esto lo tienes que hacer todos los días. El apóstol San Pablo dice: todos los días muero. Tú tienes que morir a la carne por el Espíritu todos los días. Mira, si la carne está consciente de las cosas del mundo, y la carne, si tú te ocupas a darle los deseos de la carne, los deleites de la carne, apagas el espíritu. Pero si tú te dedicas a saciar el hombre interior por el Espíritu de Dios, entonces te transformas en un hombre espiritual. Dedícale tiempo a tu espíritu y no tanto tiempo a la carne. La carne es débil y tiene que ser sujeta por el Espíritu Santo, si no la carne hace lo que quiere. Ahora, cuando la Biblia te dice que tú tienes que morir a la carne por el Espíritu Santo, está diciendo que tú tienes que empezar a rendirte para permitir que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Ahora, cada vez que voy a orar, yo le digo: primero reconozco delante de Dios que soy carne, reconozco delante de Dios que soy débil, y reconozco que sin Dios nada puedo hacer, y que sé que estoy rodeado de debilidad, y sé que si no muero a la carne por el Espíritu, soy una bomba en potencia que ando caminando por ahí. Porque ¿cuáles son los deseos de la carne? Pleitos, contiendas, iras, enemistades, enojo, murmuración, guerras. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Pero la única forma de que mueras al yo o mueras a la carne es por el Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. ¿Para qué? Para que tú mueras a la carne por el Espíritu. Cuando mueres al yo, también mueres al ego y mueres a muchas cosas y te transformas en un hombre espiritual. Pero tienes que morir a la carne por el Espíritu. Ahora, nosotros debemos reconocer que somos débiles. La única forma de que tú puedas triunfar como hijo de Dios y ser lleno del Espíritu Santo es que aprendas a orar y a rendirte y a estar en comunión con Dios y en comunión con el Espíritu Santo. Tienes que tener la comunión con la Trinidad. Estar hablando con los tres constantemente. Ahora, Jesucristo dijo así acerca de la carne. Él dijo: no pudiste orar ni una hora para no entrar en tentación. En realidad, la carne constantemente está entrando en tentación. Para que tú no entres en tentación, tienes que aprender a rendirte en oración y depender de Dios totalmente.
dejar que Dios tome el control de tu vida. No permita que tu carne reine. Tiene que reinar el Espíritu en ti, el Espíritu Santo. Y es el Espíritu quien va a controlar tu yo y tu ego. Y va a controlar tu orgullo, tu soberbia, tus mentiras, tus maldades. Diga conmigo, no hay nada bueno en mí. Dígame. No hay nada bueno en mí. Usted tiene que reconocer que no hay nada bueno en mí. En un momento vinieron a Jesucristo y le dijeron, Padre bueno. Y Jesucristo dijo, hay uno solo bueno, que es el Padre. Porque aún Jesús, cuando estaba en la tierra, estaba morando en un cuerpo de debilidad. Y Él también se tuvo que sujetar por obediencia a la voluntad de Dios. Y Él también tuvo que aprender a caminar en el Espíritu. La Biblia dice que Él aprendió la obediencia. Si bien, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice así el libro de Hebreo. Ahora nosotros vemos a Jesús caminar en el Espíritu, andar y vivir en el Espíritu. Él es nuestro modelo a seguir. Nosotros, para ser discípulos de Jesucristo, debemos aprender a andar como Él anduvo. Pero Jesús constantemente estaba orando para permitir que la carne no se enaltezca. Dice que Él nos escatimó ser igual a Dios como cosas sin que aferrarse, sino que se despojó. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros tenemos que despojarnos. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Cuándo es que usted empieza a negarse? Es a través de la oración. Ahí es donde usted empieza a someter la carne al Espíritu. Cuanto más ore, más comunión va a tener con Dios y más la carne se va a sujetar a la voluntad de Dios por el Espíritu. El Espíritu va a tomar el control. Ahora, esto lleva tiempo. Usted tiene que dedicarle tiempo. Dedicarle tiempo a Dios. Ahora, hoy yo tenía que entregar una mercadería. Yo podía haber ido a entregar la mercadería, pero puse en la balanza. Le quito el tiempo que le dedico a Dios en oración para ir a hacer mercancía, o le dedico el tiempo de oración a Dios para tener victoria espiritual. Ahora, yo había trabajado toda la mañana, había traficado, había ganado dinero, y parte de la tarde. Pero hay un momento donde cuando el Espíritu de Dios me está llamando para orar, yo tengo que parar la actividad. Entonces, lo que hice fue dejar lo que tenía que hacer para hacer lo que tenía que hacer. ¿Me están escuchando? Dejar lo que tenía que hacer para hacer lo que tenía que hacer. ¿Y qué tenía que hacer? Dedicarme a mi vida espiritual. Apartarme a solas con Dios para tener comunión con Él y con la Trinidad, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y en medio de eso estar yo de rodillas suplicándole que tome el control de mi vida y pidiéndole a Dios en su misericordia que no me deje entrar en tentación, pidiéndole a Dios, guarda mis ojos de cometer adulterio, guarda mi lengua, Señor, de no blasfemar delante de ti. Pon candado mi boca, Señor, para que todo lo que hable con mi boca sea agradable a ti. Señor, no permita que yo murmure y contrita el Espíritu Santo. Y ahí en oración constante, rogándole y trabajando sobre el área más débil mía, que yo conozco mis debilidades, y aún aquellas que me son ocultas le pido a Dios que me las revele. Y usted debe conocer su debilidad, cada uno debemos saber. Ahora, nosotros debemos siempre tener en cuenta que cuanto más nos rendimos al Espíritu Santo,
más la carne muere. Y muere tu yo, y muere tu orgullo, porque cuando muere la carne, diga conmigo, la carne es orgullo. La carne es orgullo. La carne es soberbia. La carne es soberbia. La carne es engaño. La carne es mentira. La carne es enaltecimiento. Pero cuando tú te sometes, entonces la carne empieza a rendirse, a someterse a la voluntad de Dios. Y ahí tú oras. Y suficiente poder hay en Dios para cambiar tu vida y hacer que Cristo sea formado en ti, y para que tú tengas el carácter de Cristo y seas un manso y humilde como es Él, y pobre de espíritu. No se vaya a enaltecer tu espíritu, tiene que ser pobre de espíritu. La Biblia nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. No vengas altivo, eso no viene de Dios. Ahora, esto es un trabajo constante en la oración, para que después tú des fruto y tengas testimonio de que tú estás caminando con Dios y tengas el respaldo de Dios en tu vida. Pero para eso, primero tienes que empezar a humillarte en la oración, reconociendo que nada bueno hay en ti, que el que puede producir el fruto de la justicia para que seas santo como eres santo es el Espíritu de Dios, el que puede santificarte. Para que tú puedas caminar como un hombre justo y para que dé fruto de justicia. Nadie más que Dios, que es soberano, puede hacer esa obra en ti. Entonces, cuando tú mueres a la carne por el Espíritu, una de las cosas que va a hacer, el que va a morir es el hombre viejo, que va a ser crucificado el hombre viejo juntamente con Cristo, con sus pasiones y deseos. Negarse a sí mismo es importantísimo para el crecimiento espiritual. Ahora, hay personas que están toda la vida dentro de la iglesia, pero nunca tienen comunión con Dios. Esas personas andan en la carne y andan en las pasiones desordenadas de la carne. Entonces son personas que no tienen los frutos del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. La persona que está llena del Espíritu Santo tiene dominio propio, tiene control de la situación. La persona que está llena del Espíritu Santo, usted la confronta y la persona es humilde y no se levanta en agresividad. Eso es porque el Espíritu Santo ha hecho que la carne muera, y muera el yo con sus acciones y deseos. Entonces tú vas adquiriendo, Cristo va siendo formado en ti y vas adquiriendo el carácter de Cristo, y ya no andas como hombre en la carne. En los días de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, en los días de su humillación, que Cristo se hizo siervo, se hizo un servidor, y en los días de su humillación Él aprendió la obediencia, se sujetó a la voluntad de Dios. Cada vez que tú sigues a Jesucristo y andas como Él anduvo en la tierra, tienes que aprender la obediencia, tienes que sujetarte a la voluntad de Dios. Una de las cosas que va a pasar es que cuando tu carne muera totalmente, tú vas a andar en el Espíritu, caminar y vivir en el Espíritu. Eso es cuando tú ya estés sometida a tu carne al Espíritu. Pero el día que dejes de orar, tu carne se baja de la cruz
Y si alguien te dice algo, vas a querer pelear, vas a tener celo, ira, rencor, falta de perdón, enojo, contienda, pleito, murmuraciones. En el momento que dejas de morir a la carne por el Espíritu, cuando dejas de orar, se enaltece tu ego y tu yo revive de nuevo y la carne empieza de nuevo a andar en su concupiscencia, en su propio deseo. Ahora, tienes que ser consciente tú que sin la oración no lo vas a poder lograr. En la oración no solamente que vas a orar a Dios por tus familiares, por tus amigos, por todo, sino vas a orar por ti. A orar por ti para que Dios te haga manso y humilde como es Él y puedas tener espíritu noble en ti. Yo tengo un medidor para medir a los hermanos en la iglesia como pastor. Mi medidor es la palabra. Y yo me doy cuenta si el hermano está crecido espiritualmente o no. Ahora, me doy cuenta por los frutos, porque por sus frutos lo conoceré. Yo sé si ese hermano está caminando con Dios o no. Solamente con escucharlo, cuando le digo, ora hermano, solamente con escucharlo me doy cuenta si es una persona de oración. Una persona de oración, enseguida que empieza a orar, se sabe si tiene comunión con Dios esa persona o no. Pero aparte de eso, se nota el fluir del Espíritu en él, se nota la persona que está llena del Espíritu Santo. Ahora, la persona que está en la carne, se nota. Pastor, mire, pa. Como una hermana que conozco que le dijo, vení 15 minutos más temprano y casi me muero. Le digo, bueno, todavía están acá. Bueno, es un chiste. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y ahora hablamos de, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Diga conmigo que la mayoría de nuestras oraciones pedimos las cosas que no nos convienen. Dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Muchas veces no sabemos cómo orar. Y otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es ayudarnos a orar. También una de las cosas que he aprendido en estos años, cada vez que estoy hablando con el Espíritu Santo, yo hablo con el Espíritu Santo como hablo con una persona. Y yo le digo, bueno, Señor, te pido que ores tú por mí. Porque sabes tú me conoces más que yo mismo y sabes cuál es mi debilidad. Ahora, dice que el Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades, pero también dice, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Muchas veces cuando nos dirigimos al Padre, no sabemos cómo debemos orar. Una oración eficaz es hecha en el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo ora, es una oración eficaz, porque ella ora lo que tú necesitas. Capaz que tú estás orando otra cosa. Andás en las cosas materiales de este mundo orando a Dios. Pero hay cosas que tú necesitas. Capaz que estás mal en algún área de tu vida. Capaz que estás pidiendo pero no pediste por esto. Y resulta que tenés rencor en tu corazón. Y no pediste, Padre, perdona mi pecado. Pero el Espíritu Santo está orando por lo que tú necesitas, en el área que tú necesitas que se ore.
Él ora por vos. Ahora, mira, dice que hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Ahora, cuando hablamos de que el Espíritu intercede por nosotros para pedir a Dios lo que nosotros realmente necesitamos para nuestro crecimiento espiritual, es que el Espíritu intercede, pero el Espíritu está hablando en lenguas, ¿verdad? Y está intercediendo por ti. Y dice que cuando el Espíritu habla en lengua, tu espíritu ora. Ahora, imagínate esto, el Espíritu Santo está junto con tu espíritu. Y allí tu espíritu, tu parte, tu hombre interior, tu verdadera persona, está hablando con Dios en oración espiritual. Ahora, Dios dice que los tales adoradores busca el Padre, que lo adoren en espíritu, en tu espíritu, y en verdad. Y ahí es cuando el espíritu lo adora. Entonces está tu espíritu hablando con el Espíritu Santo. Ahí no está tu carne está consciente del mundo, pero tu espíritu está consciente de Dios. Ahora, tu espíritu está hablando con Dios, que es tu verdadera persona. Ahora, es tu espíritu el que se sienta en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Él lo conoce a Dios y lo ve a Dios y charla con Dios tu espíritu. Por eso yo te digo, tú dedícate tiempo a tu vida espiritual, dedícale tiempo a tu espíritu y al Espíritu de Dios que mora en tu espíritu. Porque en tu espíritu, tu verdadera persona, habla con Dios y tiene comunión con Dios. Esa es la persona que tiene que ser fortalecido. La Biblia dice ser fortalecido en el hombre interior por el Espíritu. ¿Y quién tiene que ser fortalecido el hombre interior? Tu espíritu. Ahora, tu espíritu conversa constantemente con el Espíritu Santo. Están hablando los dos. Están charlando. Él está en el mismo comunión con el Padre también. Y con el Hijo. Están hablando ahí. En el momento que el Espíritu Santo empieza a hablar en lengua, el Espíritu tuyo habla con el Espíritu Santo y se expresa tu espíritu. Ahora, tu espíritu verdaderamente tiene una comunión con Dios que no la tiene tu carne. Tu carne no puede ver a Dios. Tu espíritu sí en ese momento está conversando cara a cara con Dios. Y puede ver a Dios y Dios está morando dentro de ti porque el Espíritu es Dios. Y lo conoce. Yo me imagino sentarse a tomar unos mates allí con el Espíritu Santo y tu Espíritu y conversar y charlar con el Espíritu Santo. Él está renovado constantemente. Ahora, Él conoce tu Espíritu, conoce al Espíritu Santo, lo conoce. Tienen una comunión, pero vos no sabés lo que está pasando en tu hombre interior. Y tu espíritu está junto con tu espíritu, con el Espíritu de Dios. Y el espíritu tuyo está presto para adorar a Dios. Pero la carne es débil, la carne no se sujeta a la voluntad de Dios, porque no puede. Ahora, cuando el Espíritu Santo fortalece a tu hombre interior, entonces tu carne empieza a morir el yo. A veces, querido hermano, hay que poner en la balanza si las cosas materiales de este mundo son más importantes que las espirituales. A veces tú tienes que cortar
de hacer algunas cosas para estar en lo espiritual al pie de Cristo. Y a mí me pasa que cuando el Espíritu de Dios me está llamando para orar, yo dejo lo que estoy haciendo para orar. Ahora usted puede estar en un trabajo, usted tal vez tiene un trabajo de 8 horas. Usted tiene un trabajo de 8 horas y bueno, tiene que cumplir los horarios. Pero después que sale de ahí, usted viene desesperado corriendo a su habitación para tener comunión con Dios, para después de estar con su familia. Ahora, esto es un tema que lo tiene que resolver cada hermano, ¿verdad? Yo sé cuando el Espíritu me llama, yo salgo corriendo porque sé que Él quiere hablar conmigo. Cuando el Espíritu te llama, tú sientes una sensación muy fuerte de venir a orar. Y cuando sentís que tenés que orar y viene la sensación muy fuerte en tu corazón y empieza a tocar tu mente, tú sabes que es el momento. En el correr del día, el Espíritu Santo no te está llamando para orar. Hay un momento donde el Espíritu Santo quiere hablar y charlar contigo. Ese es el momento, ese es el momento. Ahí rápido, no pierdas el tiempo. Ay, no, porque tengo que cocinar. No, deja la cocina, atendé al Espíritu Santo corriendo. Acuérdate que tú vas a orar todos los días a Dios, pero hay un momento donde el Espíritu te está llamando y ahí, rápido, sal corriendo. Deja todo lo que estás haciendo. Mi amor, perdona, estoy tomando mate contigo, perdóname. Mira, me tengo que ir a orar. Tu señora ya sabe que vos vas a ir a orar. Y sales corriendo y allí si te encierras solo con Dios y allí, aquí estoy, Señor. Y allí el Espíritu Santo te va a pedir que tú hables con Él. Una vez leí un libro de un hermano que el Espíritu Santo, él estaba orando y el Espíritu Santo le dijo, lo llamaron para ir a comer y el Espíritu Santo le dijo, quédate un poco más. Y él desobedeció y bajó. Y después cuando fue al servicio, la gloria de Dios no bajó, no pasó nada en el servicio. Así que él viene y le pregunta al Espíritu Santo por qué, y él le dijo, te cuesta todo. Y hablaba acerca del precio que hay que pagar a veces para ser un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre, todos somos ungidos, pero llenos de la gloria de Dios. Hay que pagar el precio. A veces el precio es no poner las cosas primero que Dios y aprender a tener esa comunión con Dios, esa relación íntima con Él y ponerlo en primer lugar. A veces vas a tener que dejar de hacer cosas para dedicarle a la persona más importante que mora dentro de ti, que es la persona más maravillosa. Y tienes que amarlo con todo tu corazón. Amén. Ahora, yo podía haber ido hoy a entregar esa mercadería y hacer otros pesos más, pero eso son cosas materiales que se desgastan con el uso. Y decidí que más importante era estar en la presencia de Dios que ir a traficar y hacer unos pesos. Eso soy yo. Tú haces lo que quieras con tu vida espiritual. Si quieres poner en primer lugar las cosas materiales antes que a Dios, hazlo. Tienes libre albedrío. Dios no te obliga a ti.
Es una decisión personal que cada ser humano tiene que tomar. Dios no te dice, te ordeno, no. Esto tienes que hacerlo por amor, en tu corazón. Ahora, después que terminé de orar, de estar a los pies de Jesucristo y de estar hablando con la Trinidad y conversando para mí es un privilegio estar en el momento que estoy hablando con Dios en comunión. Después que dejé de hacer eso, de estar a los pies de la Trinidad y a los pies del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de estar agradeciéndole por la vida, por todo lo que tengo, que Él me lo ha dado, y que por todas las cosas que tengo es gracias a Él. Después de haber orado por varios de ustedes y cosas, porque hay algunos hermanos que oran más que otros, porque hay hermanos que necesitan más oraciones, porque su crecimiento espiritual es tan chico que le digo, Padre, ayúdalo por favor, porque la verdad que les falta camiones, le digo, darle una bofetada espiritual y paz. Y por allá aquel hermano que no necesita tanta oración porque ya es un hombre de oración, está bien crecido, oro por él, pero le digo, bueno Señor, ya está crecido, haz que se forme más Jesucristo y haz que ande más en comunión contigo. Pero los hermanos que son complicados, rebeldes, que no se sujetan, que andan en la carne, que te complican, eso, Padre, misericordia, y oro para que Dios, Espíritu Santo, lo tome y lo transforme a la imagen de Cristo. Es un trabajo de oración. Y abundante gracia hay sobre ese hermano en ese día, y cuando llego, el hermano está contento, que así, pastor, contento. Y eso es por la oración. Porque el Espíritu Santo actuó. Y si yo no hubiera orado por él, ya sé, pastor. 15 minutos me está pidiendo. ¿Por qué se ríe? Agarró espíritu de gozo, la hermana. Bueno, por favor, póngale pañal. Y entonces, el Espíritu Santo nos ayuda constantemente en todas nuestras debilidades. Está orando por nuestra necesidad. Y yo le digo, bueno Señor, intercede en lengua por mí. Y a veces intercede, a veces no. A veces cantan, a veces no, en el Espíritu. A veces he cantado hermosas melodías. Y a veces me da la interpretación de la lengua para que yo escuche lo que Él le está hablando al Padre. Es extraordinario a veces. No siempre. De vez en cuando me permite escuchar algo de su gloria. Amén. Amén. Así como a veces me muestra algunos corazones. Entonces, más el que escudriña los corazones, eso está hablando del Padre. ¿Quién es el que escudriña los corazones? El Padre. ¿Quién es el que pesa los corazones? El Padre. Que conoce las intenciones de los corazones y los pensamientos, y que no hay nada oculto que no se manifieste delante de él, es el Padre. Y ahora dice, más el que escudriña los corazones, el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿La intención de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios. Dios, el Espíritu Santo ora conforme a la voluntad de Dios, intercede el Espíritu Santo por los santos. ¿Cómo hace el Espíritu Santo? Intercede conforme a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante, querido hermano, que usted le pida dónde hablar en lenguas, y es tan importante permitirle al Espíritu Santo
orar. Porque en el momento que Él está intercediendo por usted, en ese momento usted está siendo edificado, ¿sabe? El Espíritu Santo le está pidiendo al Padre por usted y Él conoce la voluntad del Padre y ora conforme a la voluntad del Padre. Ahora, tú en el entendimiento muchas veces vas a orar por cosas que no está dentro de la voluntad del Padre, pero Él sí va a orar conforme a la voluntad del Padre. Y en un momento dice el apóstol Pablo, dice que él oraba más que todos vosotros, más que todos los hermanos. Y eso me habla de que el apóstol Pablo oraba mucho, porque dice oro más que todos vosotros, en lenguas, y que él permitía que el Espíritu Santo constantemente estuviera orando por él. Ahora, yo no sé cuántas horas oraba el apóstol Pablo por día. Era un hombre de oración que se ve que muchas horas, porque dice oro más que todos vosotros, quiere decir que oraba horas, porque me imagino que habría hermanos que oraban 1 hora por día, pero él oraba mucho tiempo. No sé en qué momento, si era de noche, de madrugada, de tarde, no sé, pero conociendo al apóstol San Pablo estaba constantemente en comunión con Dios, porque él nos enseñó que tenemos que orar sin cesar. Ahora, a lo que voy es que si tú le dedicas tiempo a tu hombre interior, a tu espíritu, para tener comunión con Dios, entonces tu espíritu va a ser renovado por el Espíritu de Dios. Y Él te va a dar fuerza en tu hombre interior por su Espíritu. Y el amor de Dios va a ser derramado en tu corazón por el Espíritu. Ahora, ninguna de las personas que está aquí presente, si no tiene comunión con Dios, no puede tener el amor de Dios en su corazón. Porque el amor de Dios es derramado en el corazón por el Espíritu, y eso viene a través de la oración. Ahora, cuando tú estás lleno de amor y estás lleno del fruto de la justicia del Espíritu, entonces tú vas a tener comunión con tus hermanos. ¿Por qué? Porque vas a tener amor. Pablo lo describe al amor de Dios, que no es jactancioso, no el amor humano, el amor de Dios. No es jactancioso. Y la persona que está llena de amor no es jactanciosa. Dice que el amor no se irrita. Y el que está lleno del amor de Dios no se irrita. No como la hermana que se irritó el otro día. No se envanece. La persona que está en el que le queda. Porque la agarré para mí, porque me hizo así con la cara. 15 minutos. 15 minutos. ¿Qué me está pidiendo? 15 minutos. Y yo estaba así, menos mal que iba con el esposo, si no me pegaba. Sí. Muy bien. Entonces dice que el amor, ya les enseñé esto, que el amor es el vínculo perfecto, que es el camino real, es el camino por excelencia. Dice la Biblia que nosotros tenemos que seguir el amor es de Dios y Dios es amor, así que tú tienes que seguir a Dios si quieres encontrar el amor. Pero para poder llegar al amor, tú tienes que permitir que el Espíritu Santo entre en comunión con Dios y que el amor de Dios sea derramado en tu corazón por el Espíritu. Ahora, cuando tú estás llena de amor, el amor es de Dios, porque Dios es amor, es su naturaleza divina, y Él nos hizo parte de su naturaleza divina. Cuando el amor de Dios viene a tu corazón, entonces dice que el amor y la descripción del amor que hace Pablo, dice que no se irrita, no guarda rencor, no se envanece, no busca lo suyo. El amor todo lo cree, todo lo soporta,
Entonces, el amor es lo que tú necesitas para dar frutos, ¿sabes? Que Dios derrame en el hombre interior su amor. Entonces vos vas a tener comunión con Dios, pero también comunión con los hermanos. Y como es el vínculo perfecto, el amor, tú vas a tener amor para tus hermanos, amor para el mundo, amor para las almas perdidas, amor. Yo quisiera que tú veas a Jesucristo un instante caminando en el mundo y Él amó al hombre. Ahora, caminaba lleno del Espíritu Santo, pero lleno del fruto de la justicia, y era amor. Él podía estar con el pecador más grande sentado en una mesa con el hombre más pecador, y la persona podía sentir ese amor que tenía Él en su corazón. Y la persona se podía sentir amada, ¿entiendes? Entonces Él podía estar con los pecadores sentados y no se contaminaba, porque era tanto el amor que tenía por las personas que su corazón no se contaminaba. Es más, las personas eran tocadas por su amor, por su misericordia, su compasión y todos los frutos del amor, ¿no? Entonces, quisiera yo que la iglesia, esta iglesia, sea llena del Espíritu Santo y que camine en amor, porque sería para cualquier pastor, ¿me entiendes? La iglesia ideal. Porque todos los pastores se agarran la cabeza de acá. Porque los pastores tienen que pastorear a hombres. No está pastoreando a ángeles espirituales y que vienen y son mansos, a pesar de que tienen mucho poder y pueden prender fuego cualquier cosa si Dios los manda, porque tienen poder. Pero sin embargo no estamos tratando con ángeles. Los pastores tratamos con seres humanos y a veces tratamos con hermanos que son una bomba, dinamita, metralla, ¿me entienden? Y los pastores dice que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ser paciente con los pecadores, con los descarriados, eso lo habla en hebreo. No me acuerdo bien el texto bíblico, lo tengo por aquí en mi mente. Para que se presente paciente con los ignorantes bueno. Entonces, muchas veces el oficio del pastor es tener mucha paciencia, se tiene que vestir de paciencia el pastor, porque mientras ve crecer el fruto, porque él siembra la semilla, pero mientras ve crecer el fruto lleva tiempo. Mientras tanto se agarró de los pelos de aquel, le cinchó de los pies al otro, le pisó acá, le quebró ¿no? Y el pastor está viendo todo. Está viendo al que murmura mal de él, el que le quiere dividir la iglesia, el hermano que le quiere pegar al otro, tiene que soportar al súper espiritual que llega con las manos así alabando, pero después habla de todo el mundo. Y el pastor lo conoce, ¿no? Porque es el pastor de la oveja. Ahora, el pastor es el que más lleno del Espíritu tiene que estar, porque le toca una batalla espiritual tremenda. ¿Por qué? Porque está tratando con seres humanos. Y los seres humanos, lamentablemente, somos, que me incluyo como pastor, complicados,
complicados todos los seres humanos. Que si no permitimos que el Espíritu de Dios nos transforme a todos nosotros, nos agarramos de los pelos, te tiro con la silla y después decimos amén, gloria a Dios, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y como dijo mi esposa, amén, pastor, amén, pastor. ¿O no? Decía, aló, ¿cómo anda, Julio? Y le dejamos la cabeza así al pastor. Ahora, cuando la persona alcanzó madurez espiritual, plenitud, tiene la mente de Cristo, ese hermano ha alcanzado perfección espiritual, como dice la Escritura, a nosotros que hemos sido perfeccionados. Entonces está caminando en luz y el pastor salta del chocho porque no le está trayendo problemas. ¿Me entienden? Porque está crecido espiritualmente. Entonces el pastor ya sabe que este hermano es una roca, está sobre la roca y es un... Y a mí me ha pasado como pastora dentro de la iglesia de ir a saludar a hermanos y yo sé cuando el hermano está cruzado conmigo, porque le voy a dar un abrazo y le voy a dar un beso y pasa por abajo. Y yo quedo con el pico así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sé que anda cruzado. Y veo en todos los cultos, cuando el Espíritu Santo se está moviendo, veo que hay en personas que el Espíritu Santo no se mueve. ¿Y saben por qué? Porque están contritando al Espíritu Santo. Y después lo veo cuando arreglan los asuntos de su vida, que el Espíritu Santo se mueve en la vida de ellos. Y lo he visto en los cultos. Y yo sé que si anda cruzado con el pastor, un hermano, el Espíritu no se va a mover en él. De eso estoy seguro, porque lo he visto. Pero si no solamente si anda cruzado con el pastor, anda cruzado con el esposo. Dice la Biblia que si tú estás mal con tu esposo, con tu esposa, tus oraciones tienen estorbo. ¿Cuál es el estorbo? Es ese problema que tú tienes que resolver, ese es el estorbo. Por eso la oración no llega a la presencia de Dios hasta que tú no arregles ese asunto. Padre, perdóname, he pecado, límpiame, y confiesa tu pecado. Le grité a mi esposo, le dije tarado a mi esposo. ¿O no le dice tarado usted a su esposo cuando está enojado? Usted que es súper espiritual. Yo no tengo esposo. Bueno, está libre del yugo del matrimonio. Le grito a mi niña. Sí, le gritás al espejo igual cuando te miran. Y la hermana tiene gozo en su corazón. No se llama un gozo, me dijeron, voy a quedar a pedir paz. Bueno, en definitiva, concluyendo toda la enseñanza de hoy, que sin Dios nada podemos hacer. Amén. Nada. Estamos perdidos, ¿saben? Es cierto. Usted y yo. Porque yo como pastor tengo la misma debilidad que usted y muchas más. Y si no oro, hago papelones. Tengo que estar constantemente orando para que Dios me cuide y no me deje hacer cosas. Inclusive como pastor le tengo que pedir a Dios que no me deje enaltecer y que no tenga yo soberbia, porque a veces al tener autoridad usted se le va de mango alguna cosa y tenemos que tener cuidado.
porque si bien nosotros pastoreamos la iglesia, no somos el dueño de la obra, somos administradores de la obra de Dios, no somos dueños de las almas. Cristo es el dueño de las almas y Él las compró con su propia sangre y ustedes le pertenecen a Jesucristo y son hijos de Dios. Ahora, yo soy un administrador, tengo que tener cuidado porque puedo llegar a ser un déspota cuando agarro el micrófono y puedo ser el peor hombre si lo hago en la carne. Hay que tener cuidado, porque si no, porque por cada cosa que yo hago, Dios va a pedir cuenta. Me tengo que cuidar yo de mí mismo, de no creer que por causa de mí la obra funciona, sino es por gracia de Dios. Amén. Si alguna cosa hay en la iglesia, es porque Dios así le plació y lo permitió. Yo he visto, póngale, pastores que tienen iglesias muy grandes y que Dios le ha dado sabiduría para dirigir iglesias muy grandes. Y yo he pensado, y bueno, si Dios un día me dice andar a dirigir esa iglesia, yo no sabría cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios escogió a ese hombre o a ese ministro y lo puso en ese lugar y le dio la sabiduría para estar en ese lugar, para tener multitudes, porque no solamente tiene que pastorear la iglesia, tiene que pastorear a pastores que son copastores, tiene que guiar la iglesia con 2, 3, 5, 10.000 hombres, sabe lo que debe ser. Guiar una iglesia así, la gran responsabilidad sobre la espalda del siervo. Entonces, yo sé que no estoy capacitado para guiar una iglesia tan grande, porque se necesita hombres a la cual Dios le dio sabiduría para guiar esas iglesias. Hay que ser un sabio, pues si no se le desbarranca la obra. Y Dios ha puesto a su alrededor líderes, copastores, que son columnas que ayudan a sostener el ministerio para que la obra de Dios siga funcionando, que son líderes espirituales puestos por Dios para ser columnas en la iglesia junto con el pastor, porque el pastor solo no puede guiar esa obra, necesita todo el equipo de trabajo que son responsables para que alivianar la carga, la gran responsabilidad que Dios le puso en las manos de ese pastor, que es cabeza de la iglesia. Si bien la cabeza es Cristo, pero él es el responsable de la obra. Y yo, una de las cosas que estoy orando mucho es para que Dios envíe obreros a la mies, pero que sean mansos y humildes de corazón. Y que no den dolor de cabeza, ¿vio? Porque si con 20 personas nos agarramos de los pelos, cuando tengamos 5.000 personas, por favor, el pastor, ¿sabe qué? Así como los negritos esos que van con el coche y con la musiquita esa, con el cajón ahí arriba, por el pastor que llevan en el cajón. ¿Sabe por qué hay iglesias grandes que perduran? Porque tienen un gran equipo de trabajo que ama la obra y que palanquean al pastor y aman a su pastor. Y yo he escuchado hermanos hablar de su pastor y hablar con un amor tremendo. Y digo, gracias Dios, gracias Señor por esos hombres que has hecho rodear al pastor, que aman al pastor y lo ayudan a poder llevar adelante la obra. Un día el pastor no va a estar más. ¿Qué va a pasar con esa obra cuando el pastor no esté más, el pastor general? Él habrá preparado muchos líderes para que se hagan cargo de la obra que Dios le dio desde muy joven, y que ahora hay pastores que son viejitos
y que ya dentro de poco el Señor los viene a buscar, o algunos que ya han partido y que son como Gigi Ávila, póngale, un hombre de Dios extraordinario que Dios usó para una iglesia tan grande, pero que Dios puso mucha gente alrededor de él para ayudar, porque solo no podía, solo no hay nadie que pueda solo, ningún ser humano puede solo, ni Maradona, que jugaba al fútbol, era solo, tenía 11 compañeros que estaban, 10 compañeros que estaban con él, porque si no solo no hacía nada, era un equipo. Amén, que Dios nos bendiga.